Hola, ¿cómo están maestras y maestros? Espero se encuentren bastante bien. Es 26 de mayo del 2024. Voy a ponerle la hora porque, ¿qué creen? Que esto, así como va pasando el día, como van pasando los días de la información, pues esto se va actualizando o tiene ciertas modificaciones. Lo acabamos de ver con el tema del presidente que salió en la mañanera 15 de mayo y dijo el incremento promedio va a ser del 10%. Promedio, pero no lo desglosó y a partir de ahí se gestionó un caos por desinformación. También porque ni el presidente, ni la CENTE, ni el CENTE han precisado a detalle esos elementos. 26 de mayo del 2024 son las 7:19 de la mañana hasta el momento. Miren, la duda es muy general y preguntan muchos compañeros, ¿a quién le corresponde este incremento salarial del 13%? Pues resulta que, ya revisando la información, ya a detalle, volviendo a escuchar la conferencia o la información que dieron ayer los compañeros de la coordinadora, el día viernes de la coordinadora, en especial la sección 9 ya tenemos ciertos detallitos. Partamos primero de este elemento. El incremento nacional regularmente siempre es para todos los maestros federales. A partir de ahí se debe de hacer una gestión con los estados, con el gobierno estatal, con los gobernadores, para que ese mismo incremento que impacta en el caso del federal tiene que impactar de la misma manera en el estatal. Creo que hasta el año anterior, en la mayoría de los estados, creo que en todos, se respetó este incremento para los maestros estatales. O sea, están ganando arriba de 16,000 pesos brutos. ¿Ok? Hay excepto en Puebla, que hay que revisar en Puebla qué está pasando, pero ya la mayoría de los compañeros ganan arriba de 16,000. Estamos hablando de preescolar, primaria, telesecundaria, educación especial. Hay un tema particular con los compañeros que trabajamos por hora. Ahí es muy diferente el incremento, porque el incremento es por hora trabajada, que tiene que haber variaciones. Bien, hasta ahí tenemos esa información. Entonces, este 13%, ¿qué tan diferente es de lo que ya nos habían informado? ¿Qué tan diferente es de la información que nos había compartido el presidente? Y ¿a quién impacta, no? Primer elemento, ¿a quién impacta? A todos. Va a impactar a todos porque he escuchado a algunas personas y en algunos programas de YouTube que dicen impacta solamente a la Ciudad de México. Falso. Hay un incremento federal que impacta para todos a nivel nacional. Y hay un incremento que se está luchando porque los de la Ciudad de México, en verdad, somos los que menos ganamos. Si comparamos los bonos y si hacemos la suma global, el estado que menos gana es Ciudad de México. Porque nosotros no podíamos gestionar con la autoridad estatal porque resulta que no había una autoridad estatal. Ahora que ya somos estado, pues ya podemos gestionar y se espera que exista un incremento adicional para los maestros de la Ciudad de México. Pero solamente hablando de lo global, de lo que nos corresponde a todos, ese 13%, que ahorita vamos a analizarlo, impacta a todos. ¿Existió un incremento a lo que ya había mencionado el presidente? La respuesta es no. La respuesta es no. De hecho, si analizamos el mensaje que nos comparten los mismos compañeros de la coordinadora, ellos dicen, venimos a rectificar la información que ya nos habían dado. Venimos a rectificar la información que ya nos habían dado. Voy a poner ese fragmento en especial para que ustedes escuchen y a partir de ahí lo analizamos. Compañeros, lo que es general para todos es el incremento salarial. O sea, lo que el día de hoy se vino a ratificar son los datos que ya nos habían dado y que hoy estuvo la titular de Recursos Humanos, que fue la que dio a conocer el desglose del aumento salarial. 10%. Entonces, el día de hoy ratificamos, para no dar mal la información, que ellos nos volvieran a reiterar. Entonces, hay un porcentaje del 13% de aumento para la plaza base inicial, es decir, la plaza 0280 en primaria y la equivalente en preescolar y educación especial. ¿Cómo se desglosa? Del 13%, 11.08 son para el sueldo base. ¡Ay, qué chido!
el 2% en prestaciones. ¿Sí? Y compañeros, hay que recordar que el año pasado fue 8.2 en total. Y que ahora se anuncia el 10% y para la plaza inicial es por arriba del 10%. No se hubiera logrado si no hubiéramos iniciado movilizaciones desde el mes de diciembre. ¿Sí? Ahora, lo que a los maestros les interesa, a la base le interesa es cuánto voy a recibir. ¿Sí? Porque nos hablan del sueldo bruto integral. Primero dijeron 16,000 pesos, ahora más de 17,000. Pero ese es el sueldo bruto, sin descuentos. Va a subir el sueldo base de 12,200 a un poco más de 14,000. Esto significa que neto, ya sin descuentos, aproximadamente son 1,700 pesos mensuales. Más. Yo les quiero recordar que el año pasado, el retroactivo de 10 meses, compañeros, neto, fue como de 3,000 y tantos. ¿Sí? De 10 meses. Ahora va a ser de 1,700 pesos por mes. ¿Qué significa eso? Que si en el mes, si el retroactivo se paga en octubre y son 10 meses, cada maestro por plaza tiene que recibir de retroactivo 17,000 pesos. Bueno, no, o sea, por mes. O sea, si te pagan, ya no se va a poder en el mes de ni de enero, ni febrero, marzo, abril, mayo. Ellos plantean la posibilidad de que sea en junio. ¿Sí? Si se paga en junio son 6 meses. Lo multiplican por 1,700. Entonces, como nos hace un dato que se diferencia mucho del año pasado, lo quisimos corroborar antes de darlo a conocer de manera abierta. Y hoy se ratificó. ¿Vale? Ahora, ese 0,7 que se incrementa en 11.08, así se va a incrementar el aguinaldo, el monto del aguinaldo, y se van a incrementar los bonos. ¿Sí? Porque la base para esos conceptos es el sueldo base. Las prestaciones no entran, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte. Pero, compañeros, nosotros venimos no nada más de una demanda general. Venimos del señalamiento de que los maestros de la Ciudad de México somos los que recibimos las menores percepciones de todo el país. Bueno, les quise dejar el pequeño fragmento donde dicen, hasta ahí es la primera parte donde hablan de lo nacional. Ellos querían, y utilizan las palabras de una manera muy exacta, querían ratificar, querían reiterar, querían corroborar que la información que ya había salido de Palacio Nacional era cierta. Por eso lo platicaron con la de Recursos Humanos. Ellos querían que la información que ya habían soltado era cierta, porque el presidente nos decía un 10% global. Pero tú decías, ¿y ese 10% cómo se empieza a dividir? ¿Cómo se separa? Pues resulta que el incremento no va a ser igual para todos. O sea, hablaba el presidente de un 10% global porque al parecer, por primera vez, o sea, ya separando todo lo que ha sucedido en los últimos años, a los compañeros que son personal de apoyo les toca menos porcentaje de incremento. A los compañeros de primaria un poquito más. O sea, empieza a haber una división dependiendo de lo que ya estemos ganando y también de la plaza base inicial. Que esos detalles son los que necesitamos. Que realmente nos digan cómo queda para secundaria, cómo queda para telesecundaria, educación especial. Eso necesitamos, ¿ok? Ya tenemos como algo general o específico para preescolar y primaria. Necesitamos los demás. Por eso cuando el presidente mencionaba 10% en promedio, era porque en algunos va a incrementar 13%, en otros va a incrementar 8%, personal de apoyo, por ejemplo. Se menciona ese porcentaje, pero no es. Necesitamos, repito, los datos. Y a partir de ahí de tantos que a unos les toca más, a unos les toca un poquito menos, cuando hablábamos de promedio, era un 10%. Es el problema de las matemáticas. Al no ser específico en cada una de las categorías y hablar de manera general, se deja ahí una pequeña ambigüedad, ¿sale? Eso nada más es el aspecto. La información precisa, detalle de cada una de las categorías se va a dar después de las elecciones. Ya es un hecho. Entonces, ¿qué tan diferente es esto que anuncian ellos a lo que ya teníamos? Nada.
Nada, porque ellos ya nos habían compartido la información. Por eso ellos mismos mencionan, venimos a ratificar la información que ya se nos había dado, hablamos con la persona de recursos humanos, reiteramos y corroboramos la información que ya se había dado. Y tenemos este comunicado que ya había sacado la coordinadora. ¿Lo recuerdan? Pues más o menos así va a quedar. Miren, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, declaración sobre el incremento salarial, aumento del 10% en promedio. El 15 de mayo el presidente López Obrador anuncia el incremento salarial. La decisión es unilateral. Sin embargo, la movilización magisterial logra romper el tope salarial y llevar parte al sueldo base, que eso es un punto importante. En este documento se toma como base la percepción mensual bruta del personal docente de educación básica, categoría E0280, maestro de grupo de primaria de la zona económica 2. Las cifras fueron entregadas por las autoridades de la SEP a la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora. Es la única información fidedigna, dada que los dirigentes sindicales corporativos se niegan a entregar cifras precisas. Eso es cierto. Incremento desde el 1 de enero. El incremento salarial de 2024 de la plaza referida es como sigue. A este comunicado nada más le faltó el tema de la fecha, de cuándo salió. Pero vean, esta tablita ya la habíamos platicado antes. Además hay otro detalle. Miren, cuando el compañero de la coordinadora hace las sumas, dice, va a quedar 11.8 al sueldo base y 2% a prestaciones. Ya si lo sumas no cuadra, eso no es un 13%. Entonces eso sería un 13.8%. Ahí el detalle creo que se le fue al decir que son 10% o 10.8 de sueldo base y 2% a prestaciones. Y ya ahora sí da el 13% y también lo podemos ver en esta tabla. Miren, cuadro 1, cálculo de la percepción mensual categoría E0280 zona 2. Ok. Ya lo habíamos platicado y aquí nada más primero vamos a analizar el tema de los porcentajes. Miren, va a haber un incremento primero al 0.7, ¿ok? Este incremento es del 4%. Esto ya estaba mencionado y va a seguir igual. Entonces primero se va a incrementar un 4% al 0.7. Después va a haber un incremento del 0.5% al 2%. Ese es el rango. Como te pueden incrementar 0.5%, como te pueden incrementar 2%. ¿De qué varía? Del tipo de plaza. Al parecer para primaria, el incremento en porcentaje va a ser de 1.9% por la información que nos habían dado. Entonces vamos a sumarle. Vamos a suponer que nos dan el 2%, ¿no? Que es algo que no va a suceder. Habrá algunas plazas que sí les den, pero vamos a suponer que a nosotros nos dan el 2%. Entonces, 4% más el 2% llevamos un 6%. Y después viene otro incremento al 0.7 que es del 5%. Por eso cuando sumas 4 más 2 más 5 da 11%. 11 más el 2% a prestaciones da el 13% que menciona la coordinadora y que ya no lo había platicado desde antes. Este incremento del 5%, ¿qué es? Algunos mencionan que es el incremento al MB, al famoso medida del bienestar que nos dieron el año anterior. Pero no puede ser a la medida del bienestar porque va directo al 0.7. Va directo al 0.7. Entonces, no puede ser medida del bienestar. Tendrá que ser o tendrá que ponerle otro nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda entonces esto? Primero se te va a incrementar 4% el sueldo base. Después se te va a incrementar de un 0.5 a un 2%. Si eres de primaria, se te va a incrementar 1.9%. Y después, cuando se terminen esos incrementos, ahora se te va a volver a incrementar un 5%. No es de golpe, es poco a poquito, ¿ok? Repito, es información que ya nos habían dado. Quedando de la siguiente manera, maestras y maestros. Nosotros vamos a tener 10,000, o ese es el sueldo base, habrá que revisarlo nada más en el talón. Nosotros tenemos de sueldo base 2023 bruto 10,575, del 0.7. A eso se le saca el 4%. Que son 423 pesos, quedando en un nuevo sueldo base de 10,998.15. A esos 10,998.15 se le genera un nuevo incremento, que puede ser del 0.5 al 2%. Aquí creo que es al 1.8%, en el caso de primaria, 1.8. Pero bueno, son 190 pesos, o sea, vamos a ponerlo aquí, a estos 10,998 yo le saco
el 1.7% y me dan 190 pesos más, quedando un nuevo subtotal que sería de 11,188 pesos. A esos 11,188 pesos yo le saco ahora un 5%, que sería un incremento adicional de 559.40 para tener un subtotal del 07 de 11,747 pesos con 55 centavos. Quiere decir que el sueldo base, el 07, pasa de 10,575 a 11,747 pesos con 55 centavos. En incremento son 1,172 al 07, 1,172.40. ¿Ok? Casi 1,200. Bien, eso solamente es del 07. De ahí pasamos al tema de las prestaciones. Las prestaciones las teníamos en 5,424 y van a pasar a 5,887. La percepción mensual bruta, que era 16,000 pesos, ahora vamos a ganar, como ha dicho el presidente, bruto, 17,635 pesos. La percepción neta, ok, neta, aquí marca 12,800 pesos. El compañero de la coordinadora menciona que teníamos una percepción mensual neta de 12,200. Entonces aquí hay un error. Ellos pusieron, antes del comunicado decía 12,800. Habrá que ver, habrá que analizarlo con un talón, cuánto es realmente lo neto, lo que ya estamos cobrando quitando los impuestos, ¿ok? Quitando impuestos, si ustedes ya tienen un préstamo, ya es una cosa completamente diferente. Me gustaría poder analizar un talón de nuevo ingreso que no tenga tantas deducciones. Porque de pronto nosotros tenemos, por ejemplo, aportación al ahorro solidario son 140 pesos. Y eso no está en un talón de nuevo ingreso. ¿Qué sí hay que quitar? Pues las cuotas sindicales, el ISR, ¿no? Pues hay elementos que se van quitando y por eso se menciona que de manera neta el docente recibe ya en su bolsa 12,200 pesos. Aquí lo tenía un poquito mal, yo creo que el sindicato, la coordinadora, perdón, tenían 12,800 pesos. Por eso es que se mencionaba que el incremento era muy poco, ¿no? Un 10.22 y un 8.2 en el tema de las prestaciones. Bueno, eso sería en el tema del incremento y el 07. Aquí nos dicen cómo incrementan cada una de las prestaciones, ¿no? La ayuda en despensa, por ejemplo, de 267 aumenta 50 pesos, pasa a 317. El material didáctico aumentó 45 pesos, porque recuerden que hablamos de un 2%. Aquí ya a detalle, ellos van desglosando cada uno de estos elementos. La medida del bienestar, en el caso de primaria, no va a incrementar, ni para primaria, ni para preescolar, esa no va a incrementar, se va a seguir quedando exactamente igual a como la teníamos, si es que les llega el año pasado, ¿no? Que les tiene que llegar, se supone. Pero bueno, ahí está, ese es el detalle. Y ya después, dentro del mismo desplegado que ellos nos habían compartido, dice lo siguiente. El aumento para el magisterio de primaria y secundaria es 4% a sueldo base, política salarial, del 0.5 al 2 de ajuste entre los que menos ganan y los que más ganan. Es incremento progresivo, por eso les decía, este 0.5 al 2 va a depender mucho de la categoría que tengamos en nuestra plaza. El 5% de ajuste, similar a la medida del bienestar, similar, pero que ahora va al salario base, por eso les digo, no va al MB, es muy similar, es de un ajuste. Y 2% en prestaciones. Ningún trabajador de primaria ganará menos de 17,635 pesos en términos brutos. Esto también aplica para secundaria, pero recuerden que en secundaria se considera el piso base 25 horas. O sea, dan por hecho que todos ganamos lo de 25 horas casi, o que trabajamos las 25 horas. El salario por día se calcula así. Se divide el ingreso mensual entre 30.4. Esta cifra resulta de 365 días entre 12. Si el pago llega en junio, el monto del retroactivo será de 1,308 pesos por 6, 7,848 pesos. Así antes nos lo compartían los compañeros de la coordinadora. ¿Por qué razón nos compartían que eran 1,308 pesos? Por este elemento, vuelvo a mencionar. Porque ellos habían puesto aquí 12,800 pesos. Y ya vimos que no son 12,800 pesos. Ya él hace la aclaración que son 12,200. Si nosotros hacemos ese ajuste, ahora sí con los datos que nos acaban de compartir, y al incremento, que el incremento en total va a pasar a 14,108 pesos, ¿ok? Entonces hacemos la calculadora y tomamos ese dato.
14,108 pesos menos los 12,200 que mencionó el compañero de la coordinadora, son 1,908 pesos. Allí hay un detalle de error en el cálculo. Por eso es importante esperar a detalle cada uno de los números. El compañero de la coordinadora dice el incremento real en pesos, ya en pesos son 1,700 pesos. Dependiendo de cuándo nos lo paguen al mes, dependiendo de cuándo nos lo paguen será lo que vamos a multiplicarlo. Se espera que llegue este incremento en junio o julio. Si llega en junio, esos 1,700 los tendremos que multiplicar por 6 y llegarán 10,200 pesos de incremento. Si llegan en julio, lo multiplicamos por 7 y llegarán 11,900 pesos. Mientras más tarde en llegar el incremento, eso sería el ajuste que se tendría que dar. ¿Bien? Ahí está, maestras y maestros, a detalle. Realmente no hay una información nueva. Se aplaudió mucho el día de ayer, pero debido a que no, creo que no se había analizado a profundidad ese detalle. Esta información ya la teníamos. Sí, también tiene que ver con la lucha, ¿eh? No vamos a negar eso. Si desde diciembre no se pelea, el incremento en esta ocasión hubiera sido menor o muy similar al del año pasado. Pero como lo acaban de ver, va a ser así, va a ser poco a poquito. Entonces, ya en su momento, miren, en este comunicado la coordinadora había dicho que esos 1,300 pesos que ahora se convierten en 1,700 pesos, que son 43 pesos diarios adicionales al salario, pues mencionan que pues no, que no convenían y que no son suficientes. La Comisión Nacional Única de Negociación ha reclamado al presidente que 14,108 pesos netos son insuficientes para un hogar encabezado por un profesor-profesora, se requiere un incremento mayor. Si nos quedamos con estos datos que nos dan los compañeros de la coordinadora, que son 1,700 pesos, ya el incremento real, y lo dividimos entre estos 30.4 días que nos mencionan, el incremento va a quedar a 55.90 o 56 pesos diarios. Ese es el incremento que tenemos. 56 pesos diarios, pero estamos hablando, repito, de una plaza de preescolar o de primaria. Para el caso de secundaria, para el caso de otras categorías va a ser muy diferente, en especial por este diferencial que va del 0.5 al 2%. Necesitamos más información, necesitamos que nos detallen cómo queda cada una de las categorías y eso también es trabajo del CENTE, ¿ok? Vamos a esperar a que pasen las elecciones para ver ya realmente cómo va a quedar. Y repito, ojalá también que para la Ciudad de México exista un incremento, que por la lucha que se ha dado, al parecer será positivo. Pero bueno, esto ya es a datos, maestras y maestros, desglosando. ¿Realmente hubo un cambio con la información que ya teníamos? La respuesta es no. Los mismos compañeros de la coordinadora nos lo mencionan, pero tal vez como no analizamos bien la información de momento y nos cayó de bote pronto, se aplaudió. Sin embargo, pues eso ya estaba considerado. En fin. Hasta aquí dejo el video porque creo que fue un poquito largo. Espero me haya dado a entender en la explicación. De pronto estos temas de números, matemáticas me gustan, pero ya no sé si soy buen maestro. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, compártanlo y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.